Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos, ya iniciamos ahora de nuestra reunión del martes. Y a ver, un momento, por favor, parece que hay aquí un problemita. Bien. Okay. Bienvenidos de nuevo. Estamos aquí con los detalles de siempre, los detalles técnicos. Y pues vamos a orar. Señor, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Tenemos la oportunidad de estar unidos a ti y sabemos que para poder dar fruto es necesario estar unidos a ti, Señor, porque tú eres la vid y nosotros, Señor, los pámpanos. Para poder dar fruto es necesario estar unidos, estar siguiéndote a ti como nuestro pastor, unidos a la vid para que pueda ser abundante el fruto para el reino y para ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Queremos, Señor, aferrarnos a la palabra tuya y a la palabra que nos da fortaleza y valor y dominio propio, que es lo que tú quieres que nosotros desarrollemos y pongamos en claro en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, estamos delante de ti en esta reunión. Te damos la gloria y la honra, Señor. Amén. Amén. Bien, pues vamos entonces a continuar con compartir el tema que hemos estado viendo. Ok. El tema es un tema muy interesante porque se trata de los temores, ¿verdad? Ya hemos estado hablando ahora de muchos otros temas, pero vamos a empezar antes con inspirarnos a través del Salmo 16, que tiene como un título ahí en las Biblias, una herencia escogida. Es un salmo de David. David tiene mucho más de la mitad de los salmos contenidos en la escritura. ¿Por qué? Porque David era un adorador verdadero, como vimos la ocasión anterior, que adora en espíritu y en verdad. Dice el Salmo 16, versículo 1, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Qué declaración tan tremenda es poder decir esto. Esta es una de las peticiones más frecuentes que David le hace al Señor. En muchos salmos aparece, en muchos salmos. Guárdame, protégeme, cuídame, parecen ser la constante de David. David era dependiente del Señor. David nunca lo vas a ver buscando a otros para salir adelante. Por supuesto, a los que Dios pone para servir, a los profetas, al sacerdote, él honraba a las autoridades delegadas, pero constantemente estaba en oración pidiendo la protección del Señor. Tenía claro que nadie le podía dar verdadero refugio, que no fuese el Dios creador de todas las cosas. De gran bendición es estar guardado en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque nadie te puede arrebatar de su mano. Nadie es capaz de atreverse a arrebatar de la mano del Señor. El 2 dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. De nuevo David está hablándole a su alma, lo hemos oído y lo hemos visto en varias ocasiones. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Siempre está hablándole al alma. ¿Qué es el alma? El alma es la mente, la voluntad y las emociones. Está hablándole al alma. Dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Señor, la palabra Señor es Dios y dueño. Es el Dios y dueño mío. Tú eres mi dueño, tú eres mi Dios. No hay para mí bien fuera de ti, nada más, absolutamente nada. Rendirnos por completo a Dios siempre nos traerá bendiciones incomparables. Y estoy hablando de bendiciones viendo desde este punto de vista porque así lo enfoca el Salmo. Por supuesto que nosotros lo hacemos por amor. Lo hacemos o debemos hacerlo por amor al Señor. Por amor al Señor es que debemos estar unidos a Él y alabándolo.
3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. El ser humano tiene asegurada la protección. Él defiende la salvación ante los enemigos, cuida de la provisión y sobre todo está el amor de ese Dios maravilloso. El 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo, y aquí esta aclaración la agregué yo, a dioses, a esos dioses, a los dioses a los que se refiere la primera frase, sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Él rechaza la idolatría. Abiertamente David era un adorador y tenía a Dios por único Dios. No buscaba dioses como era lo común en ese tiempo y lo sigue siendo hoy en día, otros dioses. 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Aquí David recuerda cada una de las batallas de las cuales Dios lo ha librado en el pasado. Empieza a recordar, tú sustentas mi suerte, tú sustentas mi bienestar, tú sustentas mi prosperidad, tú la sustentas. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado, lo cual es muy bueno hacer, siempre es bueno hacer. Y dice que la más importante posesión no son bienes materiales, sino la heredad que Dios le da. ¿Cuál es la heredad que Dios le da? Recordemos que a Leví, cuando estableció Moisés y iba a darles la tierra prometida, Dios a través de Moisés, a Leví no le iba a tocar ninguna parte especial como las demás tribus. De hecho, Leví no aparece en el mapa de la distribución de las tierras, porque Leví, la herencia de Leví era el Señor. El Señor era su sustentador. Ahora nosotros, y Leví era una tribu de sacerdotes. Todos los descendientes de Aarón eran los sacerdotes escogidos y Leví son sacerdotes y siervos del templo. Entonces, dice, lo más importante es la posesión, no es los bienes materiales, declarando que la heredad que le tocó es la más hermosa, la cual siempre será de continua bendición. 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia, porque la conciencia está activa, sigue continuamente activa. El Espíritu Santo no descansa, no duerme. El Espíritu Santo está continuamente hablándonos y nuestra conciencia nos acusa o nos hace ver las cosas. Cuidado con confundir cuando habla el espíritu que cuando habla el maligno, porque el maligno da acusaciones de destrucción para destruirnos y el Espíritu Santo da culpa, pone la culpa cuando pecamos, pero para que nos arrepentimos, vayamos al arrepentimiento, no para destruirnos, desmoralizarnos, deprimirnos. David expresa enseguida su seguridad en que si Dios un día lo hizo, Él es capaz de volverlo a hacer. Él nunca cambia, Él permanece. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque a eso se refiere el párrafo que acabo de leer. A Jehová he puesto siempre, 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 lo subrayo, delante de mí. Y porque está a mi diestra, no seré conmovido. Esta es seguridad, esta es una declaración de fe. Por eso este hombre llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Seguramente ustedes recuerdan estas frases cuando se aplicaban lo aplicaban Pedro en Hechos, capítulo 2, versículos 25 a 28. Son versículos proféticos con respecto al Señor. David era un profeta. David era un profeta y por eso muchos de los salmos son salmos proféticos. Ya hemos visto el Salmo 2, que en alguna ocasión se dio un mensaje al respecto. Son versículos proféticos, decía, con respecto al Señor Jesucristo. Es citado por el apóstol Pedro en su totalidad en el día de Pentecostés, estos versículos específicamente. Bien, el Seol era la palabra hebrea para David y su pueblo en el Antiguo Testamento. El Seol era
el lugar de los muertos. En el Nuevo Testamento es el Hades, para referirse al mundo invisible que podía ser la tumba. Seol en el Antiguo Testamento, en el antiguo hebreo, Hades en el griego, en el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, y el Antiguo Testamento en hebreo, arameo. Entonces, ese era el mundo de la tumba. Y el 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esto es gozo en tu presencia. Estar en la presencia de Dios produce gozo y delicias, te deleitas a su diestra siempre. Y aparte, sabemos que la misma, los mandamientos, las promesas, son las señales, son las instrucciones de Dios, porque toda la escritura es útil para enseñar, redarguir, instruir, corregir. Toda la escritura es inspirada por Dios. La base de nuestra fe es la resurrección del Señor Jesús, y claramente Pedro les hace referencia a estos versículos para recordar en ellos el tema del rey David, que hablaba proféticamente de lo que iría a suceder. Ahora, ese fue el mensaje de la iglesia primitiva desde el principio: vida, muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. La iglesia primitiva estaba arraigada en la escritura, en la doctrina, en la enseñanza de los evangelistas, de todo lo que se fue escribiendo durante ese tiempo. Recordemos que la iglesia primitiva no contaba aún con las cartas de Pablo, Pedro, Santiago, etc. Poco a poco se fueron añadiendo. Pablo lo resumió en su primera carta a los Corintios, declarando específicamente que esa era una revelación que él había recibido y la comunicaba a la iglesia de Corinto y a la iglesia universal. Estos versículos que acabo de leer, por supuesto. Conclusión de este salmo, de estos 11 versículos. Desde los días en que Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, una mujer, una procesión que llevaban al hijo de esta mujer viuda sola, y los detuvo Jesús y levantó al hijo y vivió. Desde que resucitó al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro y a la hija de Jairo, él claramente le estaba mandando un mensaje a la muerte diciéndole, fíjense el mensaje, directamente, porque lo sacó de la muerte. Ya la muerte no tuvo poder para retenerlos. Muerte, no tienes poder sobre mí, y es por eso que al tercer día él a la muerte venció y resucita. Él resucita. Definitivamente ahí quedó concluida el vencer a la muerte. Lo veremos cuando el Señor se manifieste y cuando todos resucitemos, unos para vida eterna y otros para condenación, dice la Escritura. La conclusión es que Él está vivo, y esa es la base de nuestra fe. Vida, muerte, resurrección, esa es la base del Señor Jesucristo. Esa es la base de nuestra fe, y ahí en este salmo están contenidas estas declaraciones. Y vamos a orar. Señor, gracias, Señor. Nos fortalece leer tu palabra, Señor. Es una delicia el estar en tu presencia, como dice David. No hay nada, absolutamente nada que anhelemos más que tu presencia, y estamos en el proceso de lograrlo, porque sabemos que todavía somos débiles y estamos creciendo, Señor, para ir quitando todas las impurezas de nuestra carne que estorban en el camino, pero que tu Espíritu Santo nos ayuda, haciéndonos ver, haciendo la parte que nos toca, y Él dándonos la gracia para poder conquistar esas áreas todavía que están atadas a la carne o atadas por la carne. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque estas declaraciones son lo que queremos hacer parte de nuestra vida. Es un buen ejemplo este hombre, David, a pesar de que vivió muchas cosas, demasiadas cosas, desde persecuciones, ver cómo crecía su imperio y luego ver cómo era traicionado también. Gracias, Señor, porque él siempre sabía que hay plenitud de gozo en tu presencia. Y eso es lo que buscamos nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues empecemos.
con el tema. ¿Qué hacer ante las plagas? ¿Qué podemos hacer ante las plagas? Ya vimos esas 7 causas que les hemos mencionado muchas veces y hay toda la exposición desde las contenidas en las 47 anteriores, incluso la de las heridas, que ya la vimos, y seguimos ahora con el miedo al futuro. O el miedo, en realidad es miedo a muchas cosas, no nada más a lo que pasa en el futuro, sino en el mismo presente. Dijimos, cuando estamos experimentando temor, y en algún momento dado todos lo pasamos, Dios nos ha dado un espíritu de poder, valor y dominio propio. Cuando lo hacemos nuestro, este espíritu lo desarrollamos, lo dejamos que florezca en nosotros, lo dejamos que se active en nosotros, va a cambiar nuestros temores, tal como lo dice aquí, se van a convertir en poder, valor y dominio propio a través de la gracia del espíritu que nos fue dado. Ese espíritu que nos fue dado de poder o autoridad, valor y dominio propio. Ese es el tema que estamos centrándonos para hablar acerca de qué hacer con los temores, porque eso es lo que nos interesa. Ya sabemos que todos tenemos temor. De hecho, por aquí vemos que este versículo es el 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces debemos entender a través de esto, aunque suene duro, aunque suene un poco complicado, que el, el temor lo está identificando como cobardía. Cobardía. Cobardía teniendo la capacidad de hacerlo es tememos sin deber hacerlo, porque el espíritu que Dios ha puesto es poder, amor y dominio propio. Y eso es lo que nos toca desarrollar. Vimos esta imagen también, donde no hay fe, donde hay fe, no hay miedo, o una u otra. Si las circunstancias que te rodean son tan agobiantes que te producen miedo, recuerda que tu fe tiene el poder de cambiar esas circunstancias. Tu fe tiene el poder de cambiar esas circunstancias. Primero, vamos a ver, primero es cambiar nuestra actitud y después cambiarán a través del poder, la autoridad que el Señor nos da. No cedas ante el miedo, más bien ejercita tu fe con todas tus fuerzas, esfuérzate y no permitas que el miedo detenga y controle tu vida, porque no te va a dejar avanzar. Entonces, Dios cambiará las circunstancias o te dará una salida. Dios quiere entrenarnos en la fe, ya lo hemos visto muchas veces. Dios quiere que desarrollemos nuestra fe y nos dio todo lo necesario para hacerlo. Si no tuviéramos dado por Dios, mediante su gracia, un espíritu en nosotros, habitando en nosotros de poder, amor y dominio propio, no podríamos luchar por fe. Sin embargo, el Señor nos está diciendo, Dios te ha dado un espíritu que no es de cobardía, ese es el que traíamos en la carne, ese es el espíritu que nos controla o nos controlaba y algunas veces todavía en algunas áreas tiene control sobre nuestras actitudes, decisiones, emociones, sentimientos, nos controla. Y eso es lo que debemos echar fuera, debemos desalojar, debemos rechazar para que huya de nosotros. Tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Recordemos que estos son dos extremos, o fe o miedo. No puedes tener los dos. Si tienes fe, se acaba el miedo. Si tienes miedo, no está ejercitada tu fe. Está pequeñita, está enana la fe. Esto es necesario recordar cada vez que hay una circunstancia que te provoque miedo, angustia, hay que ejercitar la fe en eso. Es una oportunidad, veámoslo como una oportunidad, pero ¿cómo lo voy a ver si estoy pasando? Para eso es precisamente. Esas son las oportunidades de ejercitar nuestra fe. Son las pruebas para poder hacer más preciosa que el oro nuestra fe. Es necesario que sea ejercitada, que sea metida en el horno para quitar las impurezas que hay y salga una fe más valiosa todavía
que lo que era antes de que empezáramos la prueba. Entonces, el miedo se combate con fe. Hablemos un poco entonces del temor. Recordemos lo que dijimos del temor. El temor es una emoción propia del ser humano. Es necesaria para la supervivencia porque le indica cuando el peligro está cerca. Y ese temor tiene la intención de que reaccionemos de una de dos formas. O peleas o corres. O te congelas, que es la menos deseable. Este temor está hecho, es algo que Dios puso en nosotros para reaccionar ante una amenaza. Hay amenazas en las cuales tenemos que huir o pelear o huir. Esto está bien, es parte de nuestro ser humano, mientras no se hace permanente. Cuando ese temor echa raíces en tu corazón, en mi corazón, entonces nos va a hacer daño. Nos va a hacer daño en la fe, nos va a hacer daño en el crecimiento espiritual, nos va a hacer daño, por supuesto, ya sabemos, espiritual, mi cuerpo, son tres en una sola persona que somos nosotros, se empiezan a afectar los otros. Si en el alma dejamos que el temor se apropie de un terreno, va a estirar las raíces al alma, al espíritu y al cuerpo, perdón, al espíritu y al cuerpo. Y van a empezar efectos físicos, el famoso estrés, los problemas de exceso de adrenalina, exceso de cortisol y todo lo que ya hemos visto que debilita el sistema inmune, por un lado en el cuerpo, pero debilita nuestra fe en el espíritu, empezamos a decrecer, empezamos a olvidarnos de acudir a la escritura, de la oración, de la dependencia de Dios. La única forma de que un temor desaparezca, es la única manera, es enfrentándolo, haciéndolo un enemigo sin poder. ¿Por qué? Porque el poder está de nuestro lado. Dios nos dio ese espíritu de poder en cuanto a la imagen que se ha creado sobre él mismo. La imagen que me creo acerca del temor va a desaparecer cuando yo ponga fe, porque yo sé que mi Redentor vive, porque yo sé que el Señor es mi pastor y nada me faltará. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, bajo la cobertura del Omnipotente. Diré yo a mi alma, esperanza, a mi Dios, esperanza mía y Dios mío, en ti confiaré. Hay muchos versículos que son fortalezas, son armas para fortalecer nuestra fe. El que no memoriza versículos, apúntelos en algún lado. Acuda a ellos. Lo mejor es memorizarlos porque en ese momento los vas a usar y vas a cortarle los brazos al temor que está viniendo a atacarte. Lo vas a hacer, le vas a quitar el poder que tiene. Cuando tienes claro un versículo, porque yo no trato de agradar a los hombres, dijo Pablo. Mi intención es agradar siempre a Dios. Si me rechazan, si hablan mal de mí, si les parece poca cosa, no busco la aprobación de los hombres, dijo el apóstol Pablo. Porque si buscara la aprobación de los hombres, entonces no sería siervo de Dios, siervo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estoy más interesado en agradar a la multitud, en agradar a las personas, que en agradar al Señor. Muchas veces es contraria, muchas veces, ocasiones es contrario. Y son armas que utiliza el enemigo en contra nuestra. Bien, vimos todos estos 20, creo que son 20, ¿sí? Son 20 manifestaciones diferentes del temor. Todas están ahí contenidas. Van a ser apariencia de justificada. Tengo ansiedad, la amargura, la soledad, la cobardía, la vacilación, irritabilidad es otra manifestación de temor. A veces el temor se manifiesta con enojo. Todas esas están ahí para cuando, si lo quieren ver después en la grabación y quieren, no sé, identificar cuáles son los que se manifiestan en tu vida y yo tengo en la mía. Tuve miedo, vimos. Esas palabras han sido responsables de más fracasos de cristianos que cualquier otro motivo. ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué no hablaste de, ¿por qué no hablaste del Señor? ¿Por qué no le compartiste? Es que tuve miedo. ¿Por qué no te detuviste y le dijiste, yo no tengo temor? Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé en quién he puesto mi confianza. El Señor es mi ayudador. No me digas,
que debo de temer porque el Señor está de mi parte. Todo eso es importante darnos cuenta. Tuve miedo es una expresión que es una declaración de fracaso de un cristiano. No quiero decir para siempre, por supuesto, porque sabemos que tenemos un Dios que nos ayuda, que nos levanta. Es como ver a un niño chiquito que al caminar se cae, se tropieza o no da bueno el paso. Por supuesto que el padre va, lo levanta y lo sigue cuidando para que vaya caminando. Entonces, pero eso te detiene, eso te frustra muchas veces. Y ahora, no es que no sepamos dónde estamos parados, ni tampoco que no queramos mantenernos firmes. Poca fe puede dar lugar a temores. Mucha fe elimina los temores. Perfecto, ya me convenciste. Ya sé que si tengo fe, puedo vencer a los temores. ¿Y cómo le hago para tener la fe? Ya sabemos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios y el espíritu de poder, amor y dominio propio que Dios puso en ti se va a desarrollar. Es como ejercitarlo, es como alimentarlo, es como fortalecerlo. Y entonces cuando venga el enemigo con un dardo de fuego a tratar de meter entre tu corazón, en tu mente, en cualquier parte de tu ser, ese dardo de fuego del maligno, dudas, temores. Ahorita en específico estamos hablando del temor. Si tú traes una buena armadura, recuerda, el escudo de la fe, ¿de dónde saco ese escudo? La fe está en el oír la palabra, en aprender la palabra, en estudiarla y obedecerla, por supuesto. Memoriza la escritura, memorízala. Memorizar la escritura, repito, es muy importante. Selecciona todos los versículos que son, hay una serie que presenté hace tiempo de las promesas, que de hecho ahorita lo están compartiendo a nivel de los niños en los 2 grados, preescolares y escolares. Y es muy bueno que los niños, perdón, creo que es un plan, no lo están compartiendo por el momento, pero ahorita se están compartiendo los mandamientos, pero ellos tienen un plan, los maestros tienen un plan. Aparte de eso, otra cosa muy importante, los yo soy de Jesús tienen en plan, según hasta donde he visto los planes que tienen, según lo que tiene Vero y que hemos platicado, y siguiente, después van a venir esas promesas. Esa serie es muy importante. Son promesas, no son palabras de ánimo, no son solamente, no son palabras de buenos deseos solamente. Son promesas de Dios. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para no cumplir, dice la Escritura. Lo que Dios dice, lo cumple. No te estoy diciendo que en el momento que tú quieras, pero de que se cumple, se cumple. Y vemos la historia bíblica y todas las promesas se cumplieron. Abraham, aunque tardó 25 años en tener el hijo, pero lo tuvo en el momento menos probable. La promesa vino a los 75 años. Su esposa tenía 65. Pasaron 25 años. Cuando Abraham tenía 99 y Sara tenía 89, fue cuando Dios le dijo, en el tiempo de la vida, durante lo que dure el embarazo, van a ser el bebé. En ese tiempo que se lleva, van a ser tu hijo que te prometí. Y nació Isaac. Nació Isaac. Bien. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Dios nunca inspira la duda y el temor, jamás. Nunca digas, no, es que a lo mejor viene de Dios. Tuve temor porque Dios me puso. Dios me abrió la puerta a dudar de su palabra, a dudar de que Él es tu protector, a dudar de que Él es tu pastor y que nada te faltará y que anden junto a ti, al lado tuyo, cuando andas en un valle de sombra de muerte y cuando estás en medio de la tormenta y parece que el Señor está dormido, como en la barca con los discípulos. Ahí está el Señor. Hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Esas eran las expresiones casi comunes del Señor con sus discípulos. Entonces, Dios nunca inspira la duda y el temor. Olvídalo. Dios no viene de Dios. No, el engañador te va a hacer creer que sí.
te va a hacer creer que es un sentir del Espíritu Santo o una palabra. De Dios viene la fe y el valor. Valor, amor y dominio propio. Perdón, espíritu de poder, valor y dominio propio. Estamos en una prisión de tinieblas y aquí ya estamos hablando de algo nuevo. Estamos en una prisión de tinieblas cuando nos convertimos en prisioneros del temor. La culpa y la vergüenza vigilan las puertas de nuestra celda. Esto no lo vimos la vez anterior. Estamos entrando en esto. Quiero hacer un alto aquí para orar con respecto a esto. Quiero concentrarme en esto. Señor, gracias por ponernos ese temor como una forma de alarma para actuar. Gracias, Señor, por hacernos ver que no es un estado continuo, un estado que permanece, que debe permanecer en nosotros. Es solo en momentos muy especiales para defendernos o huir de una amenaza que no podemos controlar. Gracias, Señor, por hacernos ver que tú pusiste un espíritu diferente en nosotros al que traíamos, un espíritu de cobardía, que era parte de lo que venía en nuestra carne, en la forma en que nosotros pensábamos y actuábamos, confiábamos en nosotros mismos o en otros. Por eso se desarrolla la cobardía, pero tú nos has dado un espíritu de poder, valor y dominio propio, y yo quiero ejercitarlo todos los días, Señor, cada día para hacerlo en cada momento. Sé que voy hacia la perfección, sé que estoy siendo perfeccionado, pero en el camino de ser perfeccionado yo quiero ver avances en mí. Yo quiero experimentar esos avances porque va a haber ocasiones en que en la prueba que va a venir es para desarrollarme, porque tú quieres hacernos a la imagen del varón perfecto de Jesucristo. Entonces, va a quitar todas las impurezas que hay en nosotros, cada prueba en donde esté involucrado el temor, sabiendo que tenemos todo lo necesario para vencer a ese temor. Incluso tenemos la armadura, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, con la esperanza de que somos, nuestro destino es la salvación y que aún ahorita estamos viviendo las bendiciones y disfrutando de la salvación que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, por todas las partes de la armadura que tú has puesto en nosotros. Y también para defendernos contra el temor está la espada del Espíritu, que también es la palabra de Dios. Con la palabra de Dios reprendemos al maligno, lo hacemos huir, le decimos, no tienes parte ni suerte en mi vida o en la vida de la persona que está afectando. Huye, vete en el nombre de Jesucristo, te reprendo, sal o huye de él porque el Señor es su guardador o mi guardador. Y seguimos adelante. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque somos valientes, somos soldados del Dios eterno, somos perfeccionados a través de las pruebas, pero salimos cada vez que pasamos por una prueba y seguimos las instrucciones tuyas, seguimos lo que tú nos enseñas, las enseñanzas de tu palabra, Señor, vamos de victoria en victoria y de poder en poder. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Es una prisión y los encargados de torturarte se llaman culpa y vergüenza. Ambos fueron comisionados para hacerte daño. Están a las puertas. Y cada vez que tú te acercas a la puerta, está tan reducida esa celda que empiezas a vivir continuamente en temor, con culpa y vergüenza. Y no nada más es aquí a un hombre, también le sucede a las mujeres. Las acusaciones, las difamaciones, las murmuraciones, los chismes, cuando se les da cabida a eso, si tú pecaste, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad, dice Primera de Juan. No tenemos por qué aceptar vivir bajo la culpa y la vergüenza. Es necesario que reaccionemos, que nos impongamos sobre eso, porque si no, estamos a expensas de lo que quiera el maligno. Estamos sin defensa. Dios quiere que, por eso nos dio ese espíritu, poder, valor y dominio propio. Lo más fácil es siempre decir, Señor, tú hazlo.
David, sí es cierto, lo vimos en el Salmo cuando oramos al principio de esta sesión. Guárdame, guárdame, Señor, cuídame, Señor, guárdame. Por supuesto que David no se sentó en su trono a esperar que Dios hiciera todo. Tenía que pelear contra enemigos, tenía que pelear para establecer que se le honrara a Dios, tuvo que pelear para poder traer el arca. Sucedieron muchas cosas en su vida, pero culpa y vergüenza las ponía delante de Dios. Acudía a Dios, pedía perdón, incluso cuando pecó con Betsabé y otros pecados que están por ahí en la escritura, en la vida de David. Él acudía a Dios, tal como lo enseña Primera de Juan. Los jóvenes o las jóvenes también, muchas veces se les mete en una cárcel de culpa y vergüenza. ¿Por qué? Porque no piensan, porque no actúan como tal vez nuestra mentalidad considera que deben hacerlo. Buscas, si está conforme a la escritura, no aceptes culpa y vergüenza. Si está conforme a la escritura, asegúrate. Si no, deja que el Espíritu Santo también te lleve a reconocer tu pecado, a arrepentirte y a ser restaurada y restituida tu lugar en el pueblo de Dios y delante de Dios, por supuesto. Los niños también. A los niños se les pretende controlar, se les pretende tranquilizar porque estamos presionados, porque estamos alterados, diciéndoles cosas que lo único que hacen es mantenerlos bajo la culpa y la vergüenza. Esta imagen me gustó porque dice situaciones que dan más vergüenza a los niños. No voy a tratar ese tema ahorita, porque sería muy largo ahora, porque estamos hablando en general del temor para todas las personas. Repito, en esta otra versión dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Decíamos poder, valor y dominio propio en la versión Reina Valera. Aquí dice poder, amor y dominio propio. A fin de cuentas, está el espíritu que nos da fortaleza para enfrentar al temor. El enemigo usa mucho el temor en contra nuestro. Estemos atentos. Las causas de temor, todas las veces son porque creemos las mentiras que dice el diablo. Excepto cuando sean el sentido de alarma que comentaba al principio, cuando hay que pelear o correr, huir, excepto esas que son puestas por Dios para defendernos solamente, pero no para estar encarcelados, como veíamos hace un momento, acusados con culpas y con la culpa y la vergüenza. Entonces, tiene que ver con las mentiras del diablo. ¿Qué pasa con la mentira? ¿Qué efecto tiene la mentira? La mentira te sume en un hoyo, te sume te lanza al precipicio y ahí van todos, porque el diablo quiere que vivamos bajo el temor y empieza con toda esa serie de artimañas que tiene, trampas que tiene para lanzarnos a ese pozo que no puede salir, a menos que el Señor extienda su mano. Me sacaste del lodo cenagoso, dice el Salmo también de David. Entonces, el efecto que producen las mentiras. ¿Qué causan las mentiras? Las mentiras ya sabemos que causan temor, pero ¿qué efectos producen? Las mentiras promueven malas elecciones o malas decisiones. Esa es una de las... Perdón. Esa es una de las consecuencias de la mentira. Promueven malas elecciones. Segundo, esas malas elecciones, por supuesto, tienen consecuencias. Tercero, las elecciones incorrectas provocan culpa y temor. Y yo añadiría aquí, que no lo puse, vergüenza. ¿Por qué? Porque hiciste una elección incorrecta y te causó ese tipo de daño. Y cuatro, nuestro intelecto, nuestra mente
trata de justificar esas elecciones o esas decisiones que hicimos. ¿Por qué? Porque siempre estamos buscando justificarnos. Aun cuando delante de Dios pretendemos en ocasiones justificar, no, pues es que yo no pude hablar porque, pues, ¿qué hubieran pensado de mí o qué me hubieran dicho? O a lo mejor yo he hecho a perder las cosas. De ninguna manera. El efecto que producen las mentiras lo quiero representar ahora visualmente o en esta diagrama. Las mentiras nos empujan a tomar malas elecciones. Era la imagen que veíamos, que había gente que iba cayendo. Iban desfilando toda esa serie de gentes a caer en malas elecciones. ¿Y qué pasa con nuestras malas elecciones? Pues tienen consecuencias. Tienen consecuencias. ¿Y esas consecuencias qué hacen? Pues producen culpa, temor y vergüenza. Eso es lo que hacen. A veces ni siquiera todavía antes de que haya consecuencias, cuando hiciste una mala decisión y te das cuenta, te va directo a la culpa y al temor. Sabes que va a haber consecuencias. De cualquier forma, a toda acción corresponde una reacción. Una mala elección siempre trae consecuencias negativas. Una buena elección trae bendición. Bien. Pero siempre todo esto, nuestro intelecto está tratando de justificarlo, decir, bueno, es que no me quedó de otra, es que no tenía alternativa, es que o eso, o me corren, o eso, o me sacan. He comentado en algunas ocasiones algo, una experiencia personal que me vi con dificultad para decidir. Estaba yo, no tenía muchos años todavía como creyente, y se me presentó una situación. Uno de mis jefes estaba me habían añadido otro departamento y uno de mis jefes eh, estaba sacando beneficio de la empresa. ¿Cómo? Mandaba a la gente que había bajo su cargo, o sea, gente que estaba bajo el nivel, obreros que estaban ahí, a que trabajaran en una empresa que él tenía por fuera. Después a contratistas les decía, hazme este trabajo allá y yo te voy a dar este acá con una cotización que tú me des. Así la voy a aceptar. Cuando me di cuenta de eso y le pregunté a la gente, oye, ¿por qué está pasando? No, pues es el jefe. Le dije, espérame, pero pues ¿cómo? Eso es incorrecto, eso está mal, es un fraude, es un engaño, es un robo. Digo, pues nadie se atrevió antes, ahora que está usted, a ver qué hace. Le dije, bueno, está bien. Fui y hablé con el, primero, pues ahí está la duda, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es mi jefe, a fin de cuentas, eh, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces, fui con alguien, con unas personas de la iglesia y le dije, oye, mira, se me presenta esto, ¿qué crees que debo hacer? ¿Debo ir y hablar o qué hago? Eh, Dijo, no, mira, ¿sabes qué? Te van a despedir. Si ya tiene tantos años haciéndolo y no lo han despedido a él, es porque hay más coludidos. Entonces dije, bueno, sí, es cierto, pues sí, es verdad, pero no estaba en paz. Entonces dije yo, a ver, delante de Dios yo no voy a poder soportar esto. Si yo me callo, me estoy haciendo cómplice del acto que se está realizando aquí, como estaba el anterior, que estaba antes que yo, y no salió por nada que le hubieran señalado, salió porque ya se había llegado su tiempo de ir a otra empresa a crecer. Pero entonces yo no estaría en paz y yo sabía que el espíritu me estaba inquietando. Fui con el director general. Le dije, oye, ¿puedo hablar contigo? ¿De qué se trata? Mira, esto y esto. Yo dije, bueno, que pase lo que pase. Le dije a mi esposa, dijo, ay, espérame, te van a despedir y qué hacemos, pero bueno, adelante. Dije, bueno, mira, lo que te voy a decir me está costando trabajo, pero se lo plantea él, mi ética profesional y mi ética moral no me permite pasarlo por alto. Yo creo que esto no es agradable a Dios y por eso te lo estoy diciendo. Ya le describí todo lo que se estaba haciendo. Él estaba en silencio. Se quedó callado unos 2 minutos máximo, callado.
A mí me parecieron 2 horas o 3 horas, no sé, pero fue poco tiempo. Me dijo, bueno, bien, ve con el gerente de recursos humanos y le dices todo. ¿Estás dispuesto? Sí. Fui con el de recursos humanos, me dijo, bien, qué bueno. Todos ellos ya lo sabían, pero nadie se atrevía a acusar. Dijo, muy bien, ¿estarías dispuesto a hablar ante el Ministerio Público, etcétera? Pues sí, si ya te lo estoy diciendo a ti es porque tomé esa decisión. Dijo, muy bien. No fue necesario. Hablaron con él y esta persona reconoció y dijo, ¿sabes qué? Yo me retiro, yo sé, este, pidió disculpas, actuó como está bien, cometió un error, pero actuó como una persona de honor al final, se convirtió en una persona honorable al final a través de todo ese problema. Y yo dije, bueno, ya está puesta, echada la moneda al aire en mi, en mi crecimiento espiritual en ese tiempo. Pero yo dije, yo no puedo estar así. Bien, eso sirvió para que después, cuando yo salí de esa empresa para formar mi propia compañía, muchas de las me dieron oportunidad de cotizar directamente a la empresa, cotizar sanamente, competir, y pues me abrían las puertas y tenían una buena impresión. Entonces, parece que todo se va a venir abajo cuando tú obedeces, cuando tú quieres agradar a Dios, parece que todo se va a deshacer, pero si tú lo haces, si confías en lo que manda el Señor, dijo Jesús, como el que construye su casa sobre la roca. En cambio, el otro que construye su casa sobre la arena, viene una tormenta, viene una prueba fuerte y se va, se deshace. Ahí probé eso y probé también el hecho de decir, tengo que actuar, no me puedo quedar cruzadito de brazos, calladito, porque pues bueno, no es mi problema que alguien lo haga, alguien diferente, no. Si Dios me está poniendo ahí es porque quiere que yo lo haga. Ahí probé lo que es espíritu de poder, valor y dominio propio. Y le doy gracias a Dios por esa experiencia en ese momento fuerte, pero no fue la consecuencia que creímos que iba a suceder. Bueno, 4 puntos importantes. Las mentiras promueven malas elecciones. Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Pero antes de seguir adelante, de estos 4 puntos los vamos a dejar para la siguiente ocasión. 4 puntos importantes, donde vamos a fundamentar esos 4 puntos que dijimos para tomar acciones, para ver qué dice la Escritura, qué nos está advirtiendo el Señor a través de esas elecciones que hacemos y qué consecuencias tienen. Entonces, por lo pronto vamos a dejarlo ahí y volvemos acá. Bien. Bien. Vamos a orar. Vamos a orar y ponemos esto en tu vida, tus decisiones, tu seguridad, tu capacidad de enfrentarte a las cosas en las manos del Señor. Señor, de nuevo, Señor, muchas gracias, Señor. Queremos tomar decisiones sabemos que nuestros pensamientos se convierten en palabras y luego en acciones, pero están involucradas las emociones, por supuesto. A veces pelean nuestras emociones contra los pensamientos. Cuando son pensamientos malos, parece que las emociones los apoyan. Cuando son pensamientos buenos, muchas veces las emociones, buenos me refiero a obediencia a ti, Señor, nuestras emociones en ocasiones tratan de disuadirnos porque el enemigo usa las situaciones externas para provocarla. Pero nuestros pensamientos se convierten en acciones y esas acciones o decisiones, Señor, sabemos que tienen consecuencias o positivas de bendición o negativas de apartarnos de ti, de dudar y temor, culpa y vergüenza. Gracias, Señor. Gracias porque nos abres un panorama diferente. Te pedimos, Señor, que
en los momentos de prueba, en los momentos en los que vengan esas pruebas de intentos de temor que trata de sembrar el maligno, Señor, que el discernimiento lo lleguemos a desarrollar y darnos cuenta, esta es una trampa del maligno. Él lo que quiere provocar en mí es temor, culpa y vergüenza y meterme en su cárcel del infierno, del diablo. Entonces, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame a que me dé cuenta cuando esté siendo atacado. Quiero hacer mi parte, Señor. Sé que tengo que pelear porque en mí están esas decisiones y en mí está el combatir con las armas que tú me has dado. Quiero fortalecer el escudo de la fe. No quiero llevar un escudo pequeño, un escudo casi imperceptible porque no tengo tiempo. Porque si no tengo tiempo, el temor va a ser de las suyas. Va a llegar a mi corazón, a mi cabeza, a todo mi ser y me va a destruir. Yo quiero, Señor, fortalecer mi fe, hacer un escudo grande, como el que tenían los romanos, que cubría desde la cabeza hasta los pies, completo. Pero también quiero, Señor, desarrollarlo para tener una espada para combatir el temor, enfrentándolo, no corriendo siempre. Hay ocasiones en que debo enfrentar esos temores para no caer presa, para no ser apresado y llevado a esa cárcel donde en la puerta están torturando la culpa y la vergüenza. Gracias, Señor, por advertirnos esto. Ahora veremos armas, veremos consecuencias y veremos caminos a seguir cuando vienen esos temores después, en la siguiente ocasión. Por lo pronto te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos has dado preciosas y grandísimas promesas por medio de las cuales podemos tener seguridad, confianza y tener la plena certeza de que tú estás respaldando cada una de las promesas y de la fe que has puesto en nosotros. Y ese espíritu lo verás crecer, Señor. Queremos ofrecerte un espíritu de poder, valor y dominio propio desarrollado. Queremos ser soldados que crecen para nuestro Señor y Rey, que están dispuestos a combatir contra el temor, la angustia, la preocupación que estamos viviendo en este tiempo, Señor. No podemos dejarnos caer en estos tiempos. Gracias, Señor, porque las investigaciones actuales o las estadísticas actuales dicen que ahora parte de la plaga es el estrés y mucha gente está cayendo presa del estrés. Y sabemos que ese estrés, como lo hemos visto, produce una débil sistema inmune, una débil escudo de protección contra el virus. Por eso es que no nos rendimos, sino al contrario, ahora sabiendo que produce poder, amor y dominio propio, o poder, valor y dominio propio, vamos a combatir. Vamos a aferrarnos a las promesas y vamos a aferrarnos a tu palabra, Señor, y a ser obedientes para que no haya ninguna oportunidad de que el enemigo venga a robarnos lo que tú nos has dado, Señor. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos. Siempre, Señor, estás hablándonos palabras de aliento, de consolación, de restauración, de restituir lo que nos ha sido quitado, porque eso es tu amor, Señor. Eso es lo que hace tu amor, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todas aquellas personas. Gracias, Señor, por todas aquellas personas que están, que han sido sanadas, de, que han sido sanadas de las enfermedades por las que hemos estado orando. Tú oyes nuestras oraciones, Señor. Gracias, Señor, también por las personas, por anticipado, por las personas por las que estamos orando, porque sabemos que veremos tu gloria reflejada en ellos, tu poder manifestándose contra las enfermedades. Y si por algún motivo están enfermos, pues el Señor viene y sana toda enfermedad y toda dolencia. Gracias, Señor, por todas las personas que están firmes, creciendo en su fe, aún a los que están privados de su libertad. Y nosotros que también, Señor, estamos creciendo, estamos siendo oprimidos por el temor de las noticias y de todas las cosas que se hablan, pero aquí es en donde se fortalece
y aquí es la oportunidad de hacer crecer nuestro espíritu de poder, valor y dominio propio. Gracias, Señor, por la provisión diaria que nos das. Gracias porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por todos aquellos que fielmente están diezmando, porque tú tienes recompensa, Señor, para el que siembra mucho. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues terminamos esta parte. Si gustan,